Amigos televidentes, entrevista por hoy. Vamos a hablar sobre la Feria del Libro. Para esto me acompaña en estos momentos Alejandro Félix de Sousa, quien es escritor y que se va a estar presentando precisamente en la Feria del Libro. Alejandro, bienvenido a las pantallas de FTV. Buenas noches. Muchas gracias, Ramsés. Vamos a hablar de dos libros. Vamos a iniciar con Japón de cerca. ¿De qué trata este libro? ¿En qué fue inspirado este libro? Para que nos pueda hablar un poco del mismo. Gracias, Ramsés. Bueno, mostrándoles un poquito la portada, Japón de cerca es un libro que lo que busca es acercar al lector latinoamericano, al lector hispanoamericano, a Japón desde una perspectiva de la periferia. Nosotros al final somos un poco la periferia histórica y cultural del mundo hasta hace un siglo, siglo y poco, donde América Latina empieza a tener protagonismo en el debate de ideas, en la producción de conocimiento en el mundo. Y este libro es un libro que de alguna manera rinde homenaje a esa América Latina sin conflictos, sin guerras, que hoy en el mundo es prácticamente la única región del mundo que no tiene eso, no tiene conflictos, no tiene guerras. Y por eso la relación entre América Latina y Japón ha sido una relación donde no tenemos este sesgo, digamos, de país enemigo, ¿no? País con el que estuvimos en guerra y eso. Entonces, nuestra perspectiva, nuestra visión de Japón es una visión más limpia, es una visión donde nosotros históricamente, desde, por ejemplo, el primer latinoamericano llegó a Japón, que llegó hace 5 siglos. Era un joven fiestero mexicano que los padres lo mandan a estudiar a Filipinas, a Filipinas en ese momento era colonia española, y lo mandan a estudiar a un seminario. Él se hace sacerdote franciscano y en el viaje de regreso los agarra una de las corrientes del Pacífico y termina naufragando frente a las costas de Japón, junto con otros misioneros. Entonces se decían que ya había algunos misioneros que estaban ahí. Estaba San Francisco Javier, bueno, compañero de San Ignacio de Loyola, había estado unos años antes, poquitos años antes, ellos llegan como 20 años después de que San Francisco Javier se va, y ellos empiezan a predicar. En ese momento hay una persecución contra los católicos en Japón, contra los cristianos, porque había protestantes. Había una lucha entre protestantes y católicos por convertir almas en Japón, y a él lo martirizan en la ciudad de Nagasaki. Hay una iglesia, que es la iglesia de los mártires cristianos, y increíblemente, el primer santo latinoamericano es él, es Felipe de Jesús. Es un santo mexicano, es el primero que cronológicamente es canonizado por la Iglesia Católica como santo latinoamericano. Así que nuestro primer santo latinoamericano sale de esta circunstancia, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el libro lo que hace es contar buenos encuentros que han habido históricamente entre latinoamericanos y Japón, y que ellos tuvieron un poco la misma sensación mía, pero yo quería saber que esta sensación no era solo mía, sino que otros latinoamericanos también la habían tenido. Una mezcla de admiración, de incredulidad, de acercamiento desde una mirada de validar lo que el otro tiene distinto a nosotros, porque normalmente los europeos, que venían más con ánimo conquistador, cuando llegaron al Japón de mediados del siglo XIX, cuando se estaba acabando el régimen de los samuráis, ellos tenían una visión de que este es un país atrasado tecnológicamente y eso. Pero el país tenía un capital humano, lo que nosotros decimos ahora, unos recursos humanos tan potentes que en 30 años alcanzó a Occidente, y ya a fines del siglo XIX, hacia el 1900, Japón tenía superávit comercial, o sea, vendía más de lo que importaba a todos los países, incluyendo a Estados Unidos. En 30 años, Japón se convirtió de un país que importaba maquinaria para adaptarla, para fabricarla, y eso es lo mismo que ahora, digamos, pasa con Japón, con China, con Corea, que importaron tecnología occidental, pero se volvieron muy buenos en producir esa tecnología occidental y exportársela a Occidente. Ahora, si bien es cierto, las personas que desconocen esto y que desconocemos, porque me voy a incluir en esto también, van a tener la opción de conocer de cerca toda esta historia entre Japón y Latinoamérica, que aún se mantiene. De hecho, entre Japón y muchos países de Latinoamérica se mantienen esas relaciones, tanto comerciales como diplomáticas también. Exacto. Ahora, ¿cuál puede ser tal vez eso que va a enganchar
a la gente al momento de leer este libro? Tomando en cuenta también que hay muchos jóvenes que participan de la Feria del Libro. ¿Qué es lo que realmente hace la Feria del Libro? Bueno, yo tengo ya, porque hay gente que ha estado comprando el libro, se lo comparten a hijos, a nietos o jóvenes que se lo comparten a sus padres. El libro engancha mucho porque, como dice el título, se llama Japón de cerca. Yo viví una década en Japón, entonces pude trabajar y estudiar bastante. Hice mi maestría en estudios comparados, entonces estudié mucho la civilización japonesa, la cultura japonesa, la sociedad japonesa. Engancha mucho desde el lado de las historias humanas, ¿no? El libro, por ejemplo, habla de cómo es la sociedad japonesa y hace cortes, lo corta así como quien corta un pedazo de carne, un pollo, y entonces arranca desde los niños, ve a los padres, hombre y mujer, cómo funciona el típico asalariado japonés cuando es hombre, cómo es el rol de la mujer y cómo evolucionó el hombre y la mujer en la sociedad japonesa. El rol de la mujer es un rol muy fuerte, a pesar del sesgo que tenemos históricamente de que la mujer caminaba 3 pasos atrás del hombre, claro, pero un poco era el que le decía por dónde ir, digamos, ¿no? Habla también de los ancianos, por ejemplo, esas sociedades asiáticas del este de Asia valoran mucho a los ancianos, o sea, ven a los ancianos como fuente de sabiduría. Que es todo lo contrario a Latinoamérica. Que es todo lo contrario a América Latina, que somos medio caníbales con los ancianos, ¿no? Ellos no, ellos sienten que ellos, bueno, la palabra maestro en japonés, que es sensei, tiene, bueno, eso lo cuento en el libro, ¿no? Pero tiene un ideograma chino-japonés, porque los japoneses usan los ideogramas chinos, unos 2.000, 3.000 ideogramas chinos, con otra pronunciación, pero en su escritura. Sensei quiere decir sen, que quiere decir antes, y sei, que quiere decir vida. O sea, el maestro puede ser maestro porque ha vivido antes, ha experimentado antes y ha pasado antes por los dilemas que los nuevos tenemos. Entonces, por eso, cuando uno ve las películas de karate, eso que le dicen sensei, claro, y ven que es una persona mayor, es porque, bueno, lo que esa sociedad pone en valor, bueno, esta persona ya pasó por lo que yo pasé cuando era niño, cuando era joven adulto, cuando era adulto, ¿no? Entonces, el maestro es maestro por eso, porque ha vivido antes, digamos. Los caracteres chinos tienen esa cosa mágica que con 2 caracteres dicen muchísimo, ¿no? Claro. Oiga, pero también hay otro libro que usted va a estar presentando precisamente en la Feria del Libro, y este habla de un tema de actualidad, que es el tema de la inteligencia artificial, que ayer casualmente leía un artículo en donde se mencionaba que la inteligencia artificial podría estar desplazando carreras, hasta el periodismo podría estar siendo desplazado por la inteligencia artificial. Por eso tiene un libro que también habla un poco de esto. Bueno, muchas gracias, Ramsés. Este libro es una obra muy original, es la primera que se escribe en el mundo con este tipo de enfoque y con este proyecto, porque es un género nuevo, es la ficción histórica especulativa. O sea, ponemos a personajes históricos como si vivieran en el tiempo de hoy, que nos digan esto que usted me está preguntando. Bueno, ante los miedos que tenemos ante la inteligencia artificial, y usted como comunicólogo, Ramsés, sabe que la comunicación por miedo es muy efectiva, camina muy rápido, ¿no? Entonces, fíjese que la mayoría de los enfoques o de las conversaciones que están habiendo sobre inteligencia artificial es el miedo, ¿no? El miedo que va a amenazar mi trabajo y eso. Pero no lo vemos como no tenemos una conversación más balanceada mirando miedos, que obviamente los tenemos que tener. Claro. Tenemos que tener, digamos, guardafangos contra los peores efectos de esta invención humana, pero también tiene oportunidades. El libro, a través de 4.000 años de historia, preguntándole a más de 150 personajes de diferentes campos de actividad humana, de triviales, de cocineros, deportistas, actrices, a grandes pensadores que impactaron con su quehacer en la vida humana, filósofos, científicos, políticos, productores de algunos de los textos que gobiernan un poco cómo pensamos en Occidente y en Oriente. Lo que hace es, bueno, si ustedes vivieran hoy, ¿cómo nos ayudarían a tener mejores reglas para esta invención? Porque la mayoría de ellos también hay inventores, por supuesto. Entonces, la humanidad, lo que básicamente el libro nos explica es que la humanidad ha producido inventos que pueden tener un uso doble. Un uso para bien, un uso para mal. Claro. Incluso no queriendo tener, digamos, un mal uso, a veces terminan teniendo un mal uso, ¿no? O sea, por ejemplo, la energía nuclear, o la división del átomo, que se usaba para producir energía, se terminó usando para producir bombas atómicas, ¿no? Exacto.
pero solo se tiraron 2 bombas atómicas. El ser humano vio lo que produjo, yo vi en Japón y fui a los lugares de las bombas atómicas, el ser humano vio los malos efectos de un mal uso de esa tecnología y dijo, hey, vamos a frenar, vamos a hacer una convención, vamos a establecer de alguna manera un pacto humano de no volver a usar esto, ¿no? Pero también tiene usos buenos. Claro. Lo mismo la dinamita, lo mismo el fuego, que fue una de las, quizás lo mejor que ha hecho la humanidad, el invento más decisivo que tuvo la humanidad es controlar el fuego, ¿no? Entonces el libro, Ramsés, nos ayuda, en lugar de recurrir a un solo experto, porque esa es la tesis del libro, vamos a recoger lo mejor de la inteligencia humana a lo largo de 4.000 años de historia, en 5 continentes, poniéndole diversidad, buscando mujeres que han sido silenciadas, buscando asiáticos, africanos, latinoamericanos, además del típico catálogo o la típica lista cantada, digamos, o cajonera, como diríamos, de franceses, ingleses, norteamericanos, alemanes, ¿no? Españoles, italianos, que obviamente están los artistas del Renacimiento, claro, obviamente están los grandes músicos de música clásica, obviamente, pero también hay latinoamericanos interesantísimos, incluso un latinoamericano que inventó el género de la telenovela. Entonces le ponemos a él a hablar, bueno, ¿cómo se usaría esto en la creación televisiva, por ejemplo? Claro. ¿No? Entonces el libro tiene eso divertido, o sea, que y son ensayos cortitos, son ensayos de 4 o 5 páginas, entonces el lector puede tomar el libro por el medio, incluso por la mitad, busca el personaje que le interesa saber su pensamiento, por ejemplo, soy médico, busco qué me diría ese personaje sobre el uso de la inteligencia artificial en la medicina. O sea, que tiene de todo el libro. De todo, para economistas, todos. ingenieros, exacto, religiosos, están los grandes maestros o precursores de religiones monoteístas, ¿no? Está Moisés, está Mahoma, está Jesús, está Buda, está Confucio, o sea, es un libro, bueno, está en inglés, lo estamos trabajando ahora la versión en español, pero Claro. es un libro que desde Panamá, con mucho orgullo, pues lo produjimos aquí en Panamá, incluso la parte gráfica se produjo acá en Panamá, se hizo con inteligencia artificial y con imágenes muy parecidas al impresionismo, ¿no? Porque los pintores impresionistas son como la memoria visual más potente que tiene a la humanidad, digamos, ¿no? O sea, casi todos hemos estado expuestos a obras impresionistas. Así que bueno, es un poco el libro, es un libro, como les digo, que yo lo ubico como una obra panameña y con orgullo panameño es la primera vez en el mundo que se escribe un libro de estas características. Y si usted, amigo televidente, quiere adquirir alguno de estos libros, pues obviamente va a tener que asistir a la Feria del Libro que se va a estar desarrollando este fin de semana. Pero es momento de continuar ahora con más informaciones, no sin antes agradecerle a Alejandro por estar con nosotros aquí presentándonos estas 2 importantes obras escritas que tiene él para ustedes en la Feria del Libro. Vamos a continuar con más informaciones.